Abrimos con una alerta de toda la noche en circulación con analistas y otros pensadores mirando imágenes, como la que viene, que digamos es una de las secuencias más polémicas a la hora de poder analizar lo que ha sucedido con respecto a la salida de Trinidad Steiner y Mara Sedin en específico. Tenemos el momento en donde la prensa increpa a Mara Sedini por su paso en la vocería de gobierno y que no ha sido emitida por medio de comunicación. Es interesante poder verla para entender el ambiente que había en la moneda con respecto a su presencia. Si lo podemos ver, señor director, a continuación, este es el momento polémico para abrir la mañana. Exministra no estaba preparada para el cargo. ¿Hay alguna autocrítica? ¿Hay alguna autocrítica de su parte, exministra? El que se da vuelta es José Francisco Lagos. Miren de nuevo la secuencia, si podemos observarla, que mira con cara de pocos amigos al periodista que se encuentra en ese momento haciendo la nota, porque la situación es crítica. Tanto es así que ayer hicimos un pequeño paso por los streamings de ultraderecha y sus satélites, Radio El Conquistador, Radio Metro, Sin Filtro, etc. Y en todos ellos había una fuerte decepción, porque Mara Sedini es parte del club, está formada con ellos. Es dinámicamente del mundo de la Fundación para el Progreso, por ejemplo, que ha expresado sus críticas a través de Johannes Kaiser, el mundo de la Fundación Faro. Toda la dinámica digital que se comunica en ese código está muy molesta por la salida de Sedini. Eso no lo recogen los medios tradicionales que están atentos al tema Steiner por justa razón. Pero en esa dinámica del mundo, Kaiser se encuentra muy inquieto con lo que sucedió. Perdieron puestos en la mesa. Y desde ahí vamos a empezar a explorar todo esto. En esta jornada, ustedes nos pueden enviar sus mensajes. Gracias por su me gusta. Primero que nada, para poder acompañarlos a través del algoritmo durante toda esta mañana. Les adelanto parte de la programación de turno hoy. Va a estar Rafael Cavada en turno en vivo, uno de los favoritos de la casa. Y además Freddy Stock se encontrará en la mesa de Sebastián Flores Muga y Fernanda Toledo compartiendo análisis en esta jornada. Así que no se despeguen de turno. Desde ahora ya está con nosotros nuestra editora y presentadora de Turno PM, Josefa Garrido, con el objetivo de hacer un pequeño barrido de qué pasó anoche. Esto es como esa película. ¿Qué pasó ayer? Oye, ¿qué pasó ayer? Ni siquiera el presidente sabía. ¿Escuchaste las declaraciones al final ya del cambio de gabinete? Hola, hola, ¿cómo están? Decía, no esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenía pensado para este gobierno. La portada de la segunda ayer no daba ninguna señal de lo que iba a suceder. Exacto, y revisemos un poco lo que pasó el día de ayer. Irarrázaval tuvo reuniones con diversos parlamentarios, nada hacía presagiar que venía un cambio de gabinete. El día de ayer fue un buen día para la ministra de Seguridad. Recordemos el operativo en Temucuy, que pudieron haber sacado provecho de eso desde el gobierno. Es que, bueno, era una de las cosas que yo miraba en estos portales marginales que estaban diciendo, no nos permitieron ni disfrutar eso. Que los timings, hay una crítica por el mundo Kaiser y todo el sector Inser ultraderecha que plantea que no tienen buena medida a la hora de tomar decisiones con respecto a la temporalidad de los hechos. Exactamente. Y también se da porque la ex ministra Mara Sedini le preguntaron por un posible cambio de gabinete ayer. Y tampoco tenía nada así a presagiar lo que venía. Y un detalle más de eso es que el ministro García Ruminot y la ministra de Educación se encontraban en el Parlamento. O sea, esto fue de imprevisto. Queda claro. No hubo un diseño para esto. No hubo un diseño porque también... Y ahí hay una pregunta, perdón. Sí. Estamos justo en medio de la votación de la mega reforma. Les dejo la consulta a todos. Vamos a abrir el chat para que ustedes puedan enviar sus mensajes en vivo y qué opinan de todo esto. Ahí hay una pregunta que es, ¿no tendrá que ver con las negociaciones de la mega reforma lo que está pasando? Justamente, y se abre, es una pregunta muy interesante porque también recordemos que viene de una semana en donde la ministra de Seguridad tuvo que comparecer ante el Parlamento y fue bastante criticada. ¿Qué nos decía nuestra reportera ya, Daniela Herrera? que los parlamentarios de derecha salían indignados. Decían, esto no puede ser de la sala.
Entonces, claro, ya se estaba fraguando una incomodidad, digo, muy grande desde Chile Vamos, sobre todo desde ese sector de la derecha que ha sido muy, muy importante para el gobierno y que no se ve reflejado tanto en este gabinete. Ya. ¿Cuándo empezamos a enterarnos de todo esto? 7 de la tarde. Ahí empieza a caernos la ficha cuando... ¿Quién da la primera alerta? Ahí la tercera se manda un golpe periodístico y son los que están anunciando entonces que se viene este cambio de gabinete. Después, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando durante el día? Son los parlamentarios de RN quienes dan los puntos de prensa y que de manera muy rápida están confirmando entonces que se viene este cambio de gabinete. Ya, ellos fueron los primeros. Exactamente. Y ahí se anunció, entonces después de presidencia... No, pero después empezó el juego de quienes salían. Hay que decir, esto lo vamos a transparentar. Había más nombres dentro de la lista que circulaba a través de la dinámica de medios. Pero al final todo decantó en 2 nombres. Exacto. Esto es como los reality show cuando eliminan a alguien. Empieza a verse la placa. Y en la placa habían 3 nombres. Y ahí volvemos a la pregunta que tú hiciste. ¿No serán que son moneda de cambio pensando en lo que viene con la mega reforma? Ya. Ahí está la clave. Se abre la pregunta. Obviamente nosotros no tenemos la certeza respecto a eso, pero te sigo contando. Luego, ¿qué sucede? Desde presidencia anuncian cambio de gabinete porque ya los parlamentarios de RN habían hecho entonces este punto de prensa y se confirma la información, y durante todo este momento que estábamos expectantes entonces de qué podía suceder, también se empiezan a saber quiénes van a reemplazar a Rau, que estaba en el Ministerio de Obras Públicas. A ver, los dos que llegaron, o sea, no que llegaron, que los movieron del mundo también, y aquí hay una clave de experiencias piñeristas. Exactamente. Tienen experiencias piñeristas. Sí, exactamente. Mira, para contarte un poco. ¿Quién es Martín Arrau? Es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Fue el primer intendente de la región del Ñuble durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Previamente había sido delegado presidencial para la instalación de la nueva región de Ñuble. Fue parte de la Convención Constitucional. Ahí tuvo un paso bastante polémico. Lo acusaron de difundir noticias falsas. Sí, cuando el tema de las casas, se había ido a las casas. Y otro dato es que durante la era de la discusión constitucional, él apareció con una columna que se llamaba Chile Flight en la tercera, donde descalificaba en una imagen a los fanáticos de Colo-Colo. Entonces no tiene mucho cariño por esos mundos. Era por... ¿Te acuerdas el caso Indultos? Claro. Y había salido... ¿cómo se llamaba, José? ¿Te acordáis? Ese indultado, Luis Castillo. ¿Será Luis Castillo? Claro. ¿O lo estoy confundiendo con el presidente de Perú? No, sí. Ah, ya, Luis Castillo. Luis Castillo aparecía en esa foto ilustrando esa columna con una polera de Colo-Colo. Y le ponía título Chile Flight. Entonces, era como una... Se le acusaba en ese momento en redes, sobre todo, y los hinchas de Colo-Colo lo acusaban de ataque simbólico. Claro, y otra polémica que tiene, me acuerdo de ese momento, fue que él estaba muy en contra de la paridad. Así que y seguimos revisando entonces quién es Martín Arrau, que llega entonces ahora al Ministerio de Seguridad. El fierro caliente, llega sin experiencia en seguridad, ha sido consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura, también se desempeñó como coordinador de asesores del Ministerio de Agricultura en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y entonces fue ministro de Obras Públicas durante 2 meses en el gobierno de José Antonio Kast. Con ese currículum llega a Seguridad, Camilo. No tenemos, ¿te acordáis de ese dato? Libro favorito. ¿Verdad? Faltó la pieza. Yo les confieso, ayer me estuve un poco desvelando porque estuve revisando ese programa que hicimos cuando se presenta el Gabinete de Kast. Ya. 12, si lo quieren revisar, yo lo recomiendo. Espera, 12 de enero o 21 de enero, se me dieron vuelta los números, pero uno de esos 2 días se presenta el Gabinete de Kast, o sea, el día anterior, la noche anterior, y nosotros lo analizamos al día siguiente, nombre por nombre. Y el programa es una joya. Es una joya. Yo recomiendo, sí, echarle una mirada de nuevo para ver qué tan cerca estuvimos, qué tan lejos estuvimos. Yo creo que hay algunos aciertos y algunos comentarios. Estaba Sebastián Flores. Se le equivocó en todo. Diciendo, Sebastián Flores, Trinidad Steiner, la mejor ministra de Kast. Lejos. Ya, pero en defensa del Seba Flores, recordemos que Trinidad Steiner igual llegaba con un gran currículum. Sí, llegaba con... Y nadie pensaba
que podía tener este desempeño bastante paupérrimo que tiene que ver con la gestión política. Que ahí se cae Trinidad Steiner y también lo vimos en su comparecencia ante el Congreso comunicacionalmente, que ahí tiene un problema grave. Ahora, yo quiero decir algo, porque me da la impresión, a ver, el cambio de gabinete, siento yo, al menos por los rumores que se venían dando, los análisis políticos, también las da vueltas de varios ministros, o sea, no ministros, perdón, personas del oficialismo, diputados, senadores, personas de los partidos, en fin, analistas políticos también en distintas tribunas. Más o menos es decir, el cambio de gabinete, la salida de Mara Cedini y Trinidad Steiner, era algo esperable. Me da la impresión. No creo que haya muchas discusiones. Las dos ministras peor evaluadas, había muchas polémicas, tenían una luz de polémica. Pero yo no creo que la discusión esté tanto en el qué ni en el por qué. El por qué también podemos aquí enumerar las distintas falencias que tuvieron las dos ministras, una más grave que otra, en fin. Yo creo que la gran duda y la gran incógnita, y donde yo siento que faltan piezas sobre la mesa, es en el cómo. Porque había un diseño que incluso se había verbalizado. Se aprueba el proyecto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, antes del 21 de mayo, eso está a punto de lograrse hoy día. Es decir, esto en cierto modo termina opacando un triunfo legislativo que iba a tener el gobierno. Después venía el 21 de mayo, después venía la cuenta pública y después venía el cambio de gabinete. Y a mí me parecía que era un diseño, al menos para la gestión de crisis y era todo más lo que lógico, ¿no? Era lógico. Pero ¿por qué se hace ayer? ¿Por qué se hace apurado? ¿Por qué se hace con dos ministros menos, medio improvisado, sin que nadie supiera? Perdón. ¿Por qué la ministra Ducó llegó en zapatillas a este cambio de gabinete? Sí, eso es muy loco. El rol de la primera dama también fue bastante el cómo y el por qué fue tan apurado el cambio de gabinete, siento yo que es una incógnita que de momento no sabemos, que seguramente vamos a conocer. Hay tres teorías sobre la mesa y las pongo acá para que las conversemos y las discutamos. Uno, el informe de Contraloría, el más bullado, que va a salir hoy. Se dice al menos, está más o menos claro lo estuvimos reporteando con que sale el 20 de mayo hoy. Ese informe de Contraloría tiene que ver con Trinidad Steiner. La salida de Consuelo Peña. Sí, esa bomba estaba. ¿Te acuerdas que, no recuerdo si fue Manucheri o no? ¿Fue Manucheri el que presentó el recurso, la denuncia a Contraloría? No me acuerdo. ¿O fueron diputados de oposición? No me acuerdo bien tampoco. Pero el tema de Contraloría puede ser y recordemos que ya esto se le soltó al gobierno y puso la alerta, digamos, a toda la gente, porque ¿te acuerdas que salió esa nota de ex-ante? Viene un informe de Contraloría. Es curioso porque ex-ante ocupa la palabra dictamen y no creo que sea un dictamen, va a ser un informe. Fue el diputado Raúl Leiva, fue del Partido Socialista también, el que presentó el requerimiento. Y la Contraloría ya se sabía que el informe ya estaba listo, que lo iba a revisar la Contralora, pero que en vicisitudes decía que iba a ser poco feliz. Raúl Leiva, que también presentó la interpelación a la ministra Steiner. Exactamente. Ya, esa es la teoría A, están todos apuntando para allá y él veía este comentario que subió de alerta nuestro panelista residente Álvaro Valenzuela Mazo, también apuntando a el informe de Contraloría. Otro dice que hubo, que tiene que ver con ¿cómo decirlo? Como destrato, desautorización que le hicieron a la ministra Steiner desde la Araucanía. No sé si vieron ayer las declaraciones del fiscal de la Araucanía después de la captura de Huenchuyán. Que Leslie Ayala dice que tampoco le informaron del operativo. No solamente no le informaron, ayer salió el fiscal y en unas declaraciones muy polémicas dijo que esto no tenía que ver con autoridades de gobierno, esto es una gestión que van dando por el lado de fiscalía y, digamos, las instituciones competentes. Nada que ver, y digamos, quitándole cualquier oportunidad de aprovechar este momento a Trinidad Steiner. Oye, sí, y Camilo, para complementar, el quiebre entre la fiscalía, Sí, ahí la segunda lo recogía pequeño arriba. Labor de Estado en Seguridad. Oye, nadie piensa en este refuerzo que llegó para salvar a Trinidad Steiner que duró 4 horas. ¿Cuánto duró? Cuatro Nadie piensa en horas él. duró. No lo dejaron
expresar su talento. Oye, para complementar un poco lo que decía Camilo con respecto al fiscal nacional y la ministra, acá vienen diferencias desde hace mucho tiempo. ¿Y desde cuándo vienen? Es desde el nombramiento de Trinidad Steiner. Sí. Cuando recordemos que también fue Mara Sedini quien dijo en una entrevista que fue bastante criticada que las negociaciones para que Trinidad Steiner llegara al Ministerio de Seguridad comenzaron cuando ella estaba como fiscal. Eso causó molestia en la Fiscalía Nacional. Ya, y hay un tercero que yo le voy a poner, una tercera posible causal, que yo le voy a poner algo así como el factor X. Algo que en verdad porque no se sabe en detalle y probablemente nos enteremos posteriormente en las crónicas que vayan saliendo. Pero ¿por qué esto se ocurre justo antes de la votación en el Congreso? Porque en el fondo no se espera después del 21 de mayo, tal vez el lunes, qué sé yo, o hacerlo el mismo viernes, día hábil. Tal vez se pudo haber aprovechado, además la gente está en medio de las festividades, pasaba un poquito más piola el cambio de gabinete. ¿Y por qué también esto se filtra? Y esto uno empieza a hilar fino, y esto es pura elucubración, periodismo de deducciones, digamos. ¿Por qué son los presidentes de los partidos los que informan? Porque así tituló la tercera. Presidentes de partidos son reportados por el presidente Kast de que van a salir estas dos ministras. Lo que se especula es que al parecer se había puesto sobre la mesa cierta negociación, no sabemos qué, el contenido de esa negociación, entre los partidos y el oficialismo en el marco de la reforma. Y que tal vez la salida de estas dos ministras fue algo así como una moneda de cambio, ¿a cambio de qué? No sabemos. Porque da la impresión de que, y a todos les da la sensación cuando comentaba yo esto con distintas fuentes y personas, también analistas de acá, en fin, todos más o menos tenían como mucha confusión de por qué esto se hizo apurado. De hecho, también ayer escuchaba en los noticiarios, Mochati, en fin, por qué esto se hizo tan a la rápida y nadie tenía como una respuesta muy clara, más allá, digamos, de lo que ya hablamos, que el informe de Contraloría y todo eso. Estuve viendo algunos análisis que hacían algunos profesionales y la pregunta era si es el primer ejercicio de pragmatismo político del presidente Kast. ¿Qué piensas tú ahí? No estoy de acuerdo. No, yo creo que esta es parte de la pugna que va por sobre el presidente Kast. O no sé si por sobre, pero al menos le pasa por al lado. ¿Qué tiene que ver con la correlación de fuerzas, entonces? Con la pugna del segundo piso, Partido Republicano segundo piso, Esquerra segundo piso. Es bien curioso porque ayer, claro, uno puede decir ya, fracasó el diseño de Irarrázaval, que es el gran, claro, que fue de hecho a quien Kast le encomendó diseñar el gabinete. Y que, insisto, el día de ayer se reunió con parlamentarios, cosa que es muy extraña para alguien de segundo piso. Sí, no, es que además es alguien de segundo piso con mucho poder. Oye. Pero al mismo tiempo, ayer yo escuchaba a Mochati. ¿Ya? Mochati en Radio Bio Bio. De hecho, subieron el reel justo de ese momento. Por si lo queremos escuchar. Es súper breve, claro. El audio de Tomás Mochati. Y Tomás Mochati decía, estaba justo con Nivaldo, estaban los dos en la tarde, full transmisión. Y Tomás dice que el cambio de gabinete no es una derrota de Irarrázaval, sino que es más bien una derrota de Esquela. Y lo pone en este encuadre. Trinidad Steiner era un agente de Esquela. Fue recomendado por Esquela. Esquela le llevó el nombre a José Antonio Kast y le dijo, esta es la persona adecuada, la que tiene que llegar a seguridad, es la más capacitada, en fin. Y lo circunscribe que en esa pugna el que pierde no es Irarrázaval, sino que es Esquela, porque además el diseño como que da la impresión, al ser los mismos jugadores que están desde un principio y no apuntar a personas de afuera, da la impresión de que el diseño más o menos se mantiene. Entonces, está ahí sobre la mesa el debate, la discusión. No sé si tenemos el video. Hoy habló Esquela durante la mañana. El presidente del Partido Republicano dijo lo siguiente. Destacó que tras el cambio de gabinete va a haber una presencia mucho más sustantiva de lo que podemos entender por política. ¿Podemos escuchar el video? Vamos entonces. Dale play. De la moneda, por ponerlo de alguna forma, esto a mi juicio lo ratifica. Y también ratifica este cambio que vuelve la política a la moneda, al comité político en particular, con Martín Arrau dentro de este equipo. ¿Lo ves así también? Sí, efectivamente, coincido contigo, Rodrigo. Va a haber una presencia mucho más sustantiva de lo que podemos entender por política. Quizás es curioso, pero a esta hora quienes nos escuchan podrían decir que todo lo ven como político. Pero no, cuando decimos eso nos referimos a el entender las dinámicas políticas, saber cuáles son las sensibilidades de los distintos sectores o partidos o actores, dependiendo de lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional,
Eso le fluye por la sangre al ministro Alvarado, al ministro Arrau también. El ministro Arrau logra adicionalmente tener un complemento muy positivo también en el ámbito técnico. O sea, es cosa de ver, digamos, lo que alcanzó a hacer y a organizar y ordenar al interior del Ministerio de Obras Públicas durante estos 2 meses y algo. Y volviendo a la reflexión tuya, efectivamente, creo que vienen buenos momentos para la política en la moneda, en el gobierno y en consecuencia para el país. Declaración en Radio Infinita esta mañana. Buenos momentos vienen para la política, dijo. Vamos a ver. Ustedes son los protagonistas. Nos pueden escribir en el chat. Geraldine González Martínez, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Los venía escuchando y también estuve escuchando a Mochati, estuve viendo 24 horas, estuve viendo a Iván Núñez durante la noche en el cambio de gabinete, a Carola Urrejola y también a Cristóbal Belolio en Televisión Noticias. Y creo, personalmente, a cada uno puede compartir puede o no compartir mi lectura, pero yo creo que esta mega reforma de la reconstrucción nacional obligó a Kast a dejar de hacer campaña y comenzar a administrar el poder, porque hasta ahora el gobierno venía funcionando mucho desde el relato, la confrontación constante, pero ahora con esto cambia el escenario, porque no basta solamente con instalar esta agenda, movilizar bases, porque ahora necesitan votos, coordinación, negociación, y probablemente creo que Kast entendió algo muy importante, que no podía entrar a la votación más importante de su gobierno con un gabinete debilitado, y justamente sí, hubo improvisación, sí, pero no creo que haya sido al azar, porque acá la salida de Steinert y Seguini limpia todo este ruido político que venía antes de la batalla legislativa. En estas últimas semanas vimos que Steinert estuvo monopolizando los titulares de forma negativa. Seguini era un símbolo también de desorden comunicacional. Entonces esto resetea el clima político antes de la votación de la mega reforma. Y ojo, que yo creo que también es un mensaje implícito a parlamentarios moderados y decirles como ahora sí estamos ordenados, porque esto puede ser muy importante para Chile Vamos, PDG, independientes, sectores de la democracia cristiana y parlamentarios que dudaban de este manejo político del Ejecutivo. Pero igual, a ver, ahí yo quiero hacer un doble clic. Es verdad, por el lado del Congreso probablemente sea un gesto hacia ellos, pero hacia las huestes del mundo republicano y todo lo que tiene que ver con el mundo también vinculado a Johannes Kaiser, los nacional libertarios, ahí hay molestia. Es perder. Es que les quitaron parte de su circo. ¿Qué decían ayer? No, yo los vi todos. ¿Sí? Ya. No saben cómo estaban. Primero estaban muy enojados y muy molestos porque se les había... de alguna manera, el término que usa Feito en Sin Filtros es clave porque lo van repitiendo en todos sus satélites. Dicen, le cortaron las piernas a los 10 minutos. ¿Estamos hablando de Sedini o de Sedini. o ambos? Sedini es para ellos un punto clave porque era de su riñón. Y O sea, el partido Sin Filtros pierde a uno de sus miembros. Se mantiene Poduje muy firme. Pero dentro de esta estructura, esa lógica está golpeada. Nico, y la estructura de poder de Kast, de cómo se va ordenando él, no es tanto políticamente, sino que en base a lealtades. Y ahora la salida de Mara Seguini es un golpe a las lealtades también. Por eso es tan relevante. Sí, es que ahí está la clave. Ellos mismos lo que plantean es que no le dieron la oportunidad y que, mira la locura que empiezan a plantear en esos mundos. Radio El Conquistador, toda esa estructura satélite, porque tiene una estructura satélite en medios, que ahora se va a integrar Pauta. Pauta va a hacer alianza con Radio Agricultura, entonces van a tener ahí un banquito, un aguantadero por fuera, y en esa lógica muy angustiosa, lo que plantean es que no se le dio la oportunidad a Sedini y también que Steiner fue un regalo para la izquierda y que la izquierda se estaba haciendo un festín a través de los memes. Entonces esa dinámica de comunicación, que igual son extremas, donde por ejemplo plantean, yo lo que quiero en seguridad. Había un fanático que decía, yo quiero a Claudio Crespo. No. Sí, eso es lo que ellos sienten. No. Esto es real, eso es lo que ellos sienten. ¿No? Yo lo miraba le mando un saludo a Francisco Ortega, que nos mira todas las mañanas, y le mandaba y le dice, ¿viste lo que acaban de decir? Sí, lo vi. Es delirante, No, Viven en un mundo de extremos. Y en ese mundo de extremos, Sedini era parte de los de ellos. ¿Cachai? Ahí está la imagen de Sedini saliendo por el casino. Hay ¿la vieron o no? ¿La alcanzaron a ver cuando se la tratan de agarrar periodistas? Sí, la Y vi. sube la escalera. No, escándalo. Claro, se fue por el
por el casino. Esto es como por el la reality puerta cuando atrás. sale Carla Lee. Y es curioso porque ahí le están diciendo ministra, ministra, y tratan de abrir la puerta y ahí aparece un guardia y le cierra a ella. Y se va con todos los asesores. Oye, hagamos un repaso de video, porque a esta hora caen todos los videos de lo que ha pasado, las opiniones en red, etcétera. Hay una que me parece que tú estabas conversando, no sé, acá abro la conversación a todos. La salida de la ministra y el abrazo. ¿Podemos verlo? Está en la lista. Atención con este momento para todos los que están viéndonos a través del YouTube y escuchándonos también, póngale ojo, mira. Ahí está. María Pía, sí, esa. Que tuvo un rol muy importante el día de ayer. Estuvo en todas las fotos Sí. María Pía porque estaba entre las dos que sufrían acá. Y ocupaba el rol de contención entonces a la ministra. Yo vi, no sé si ustedes la vieron, pero vi a Trinidad Steiner mucho más afectada que Mara Sevigny. Oye, llegué a la misma conclusión que tú, porque cuando, por ejemplo, mostraban estas imágenes televisivas, ¿quién estaba en medio de ambas? Era María Pía Adriasola, la primera dama, y al menos lo tomé simbólicamente como que él siendo el padre de Chile y la madre de Chile que tiene que contener a sus hijas. Sí, Así es lo un vi. buen cuadro. Porque además también tenía otro detalle, que era que ella tenía esa dinámica del abrazo, que ella quería abrazar Sí. a la gente, pero era como un reality. Era Carla Constant. Sí. Igual, Era Carla Constant. ella dijo que iba a cumplir ese rol con Don Francisco, que iba a contener cuando, sí. Es que Era el rol político. Es que yo creo que hay un dato no menor. Matías Mesa se atribuye como pitonizo, esa de un hombre. Matías Mesa se atribuye que él había dicho que las primeras ministras en salir iban a ser mujeres desde que el cambio de gabinete. Hay que buscar ahí el archivo porque se estaba jactando por interno de dicha declaración. Pero yo creo que hay un elemento ahí, porque en el fondo salen dos mujeres y quienes las cubren van a ser dos hombres que son parte del gabinete y que van a y me parece que no es un encuadre menor, digamos, en la conversación. Y en el caso de seguridad, es un hombre que no tiene experiencia en seguridad, que no es menor. Sí, pero tiene algo que yo creo, y yo ahí le doy un poquito más el beneficio de la duda a Rao, tiene experiencia política. Mucha Y se experiencia requiere política. experiencia política, sobre todo en este gabinete que es como medio blandito, como en Sí, términos sí. en términos políticos. Entonces, ¿Y por a qué ver, no recurrir a otros nombres? Entonces, porque fue improvisado. Yo insisto Ya. con eso. Yo creo que fue muy apurado. Dijo, no tengo tiempo para llamar a otra gente y de preguntarle quién quería asumir hoy día en la tarde el ministerio de tanto. A mí que- me interesa seguridad, que no es un ministerio fácil. Que no me cabe duda que a lo mejor tuvo conversaciones con personas anteriormente, simplemente de sondeo, tal vez no el propio CAS, pero sí tal vez personas cercanas, asesores, en fin. Hubo muy probablemente, o sea, yo no me imagino que el nivel de improvisación haya estado en que no lo conversaron, pero más o menos se comentaba que todos le están diciendo que no. Nadie quiere, hay como falta de contingente, de personas disponibles para dicho cargo. Que ellos necesitan dos talentos importantes, que tengan capacidad técnica y capacidad política. Oye, y eso pero- no lo encuentran. y en el caso de seguridad se necesita plan. Eso persiste. Ojo con eso, eso persiste, eso no se resuelve Ahora con, se presenta con como arrao. un PowerPoint, no como un anillado. Porque el tema del plan a mí me tiene loco. Sí, lo que pasa es que a mí me da la impresión de que, por ejemplo, Arrao puede no llegar con plan y puede necesitar tiempo para armar algo, ¿cachai? Pero me da la impresión de que cuando lo aborden periodistas, él al menos va a zafar. Me da la impresión, a lo mejor estoy siendo demasiado optimista, pero tiene capacidad política, se enfrentaba a periodistas, hablaba con los periodistas todos los días en la Convención Constitucional, tenía que defender posiciones frente a una opinión pública que en ese momento, y también el resto de la convención, que no era favorable a él ni a su posición. Entonces es alguien que tiene ese bagaje, puede salir del paso. El problema de Steiner es que además de no tener plan, cometía muchos errores. Que la visibilizaba. Quiero plantear algo polémico. Esto da para reel. Atención, grabemos reel 3, 2, 1. ¿Quién es el killer de este gobierno? ¿Quién es el asesino por naturaleza? Yo creo Quique Morandé, weón. Porque todos los que salen imitados a Quique Morandé, que dijo, ojo, es fuego amigo, los guionistas de Morandé están del lado de acá, no nos mintamos. Aparece un personaje que se llama Pinochet. ¿Cachai? Es humor conservador. Y está bien, no tiene nada de malo. Atiende muy bien y le va bien. Pero es fuego amigo. Es como un RN por TV. Que lo que hace es situar al gobierno de cada situación incómoda. ¿Cuáles fueron los dos elementos de punching ball por parte del mundo de Morandé detrás del muro? El partido detrás del muro. El PDM. ¿Quiénes son? Steiner y Sedini. Ojo. hay otro que también ha salido imitado, Quirós. pero que está pasando, que es, no es que, Quirós.
que de hecho hacen el cambio de nombre justamente para yo creo El Killer Morandé. yo creo que al menos a la interna en La Moneda el Killer, y que es bien silencioso, oye, hay una entrevista que le hicieron a Mirko Macari hace poco, no me puedo acordar, un podcast. Somos rentables. Ahí fue, ya, Sí, Somos sí. Rentables. Y Mirko Macari decía, mucho ojo con esos dos ministros feos, viejos feos y calladitos. Tienen Así más lo llamó, tienen más poder. Porque los feos y calladitos son los que más... Y son en este caso Alvarado y García Rumido. Es bien Dos viejos curioso. feos y callados Los que la hicieron. Porque ahí dicen, ahí se concentra el poder. Y yo te diría, Alvarado acá es alguien que entró con el cuchillo y salieron trasquiladas dos de este cambio de gabinete. Y él además con un poder que no tenía, que no se le estaba dando, que se le estaba disputando con un asesor en el segundo piso. Entonces, no solamente va a quedar a cargo de la gestión de gobierno y de la jefatura del gabinete, sino que además queda a cargo, él va a ser la voz de la presentación de lo. Oye, quería- y son quería- ministerios muy importantes, Interior y la vocería. O sea, está acumulando todo Alvarado, está acumulando todo la UDI también. Sí, sí, y por otra parte quería tocar un punto que dijo Camilo específicamente. Tengo entendido que el gabinete queda en la conformación de 13 hombres y 9 mujeres, ¿cierto? Bueno, salen 2 mujeres muy Sí, porque expuestas. hay 3 biministros. 3 ministros, exacto. Entran hombres con conducción política dura, el gabinete claramente se masculiniza más, pero no creo que necesariamente sea por que exista una decisión explícita anti-mujeres, pero creo que sí transmite algo que en la crisis el gobierno volvió a perfiles mucho más tradicionales, de la derecha tradicional. Y eso creo que dialoga bastante con la identidad conservadora que ha tenido siempre el gobierno. Yo creo, Geraldine, que a ellos no les importa. Exacto. No Ese les es el importa. título. No les importa. O sea, No lo que hacen un esfuerzo. Espérate, lo que tú ves, que ojo, lo pudo haber visto. Tengo mis memoles, pero lo pudo haber visto la administración Boric, que era como, no pueden sacar solo a minas, ¿qué puede pasar? A esto les importa un carajo. A mí me pasa por el contrario, yo creo que sí les importa. De hecho, yo creo que quedó explícito en la campaña presidencial cuando Evelyn Matei era la carta de Chile Vamos y era parte de esta coalición. Tiene sumamente mucha más experiencia que José Antonio Casas, ha sido alcaldesa, tengo entendido que ha sido senadora, ¿cierto? Sí. Senadora Evelyn Matei. Tiene, bueno, toda su experiencia política. Fue senador. Fue senador. Fue senadora, alcaldesa. Ministra. Tiene mucho auge político y aún así decidieron por una persona que estuvo en la Cámara del Congreso por 16 años calentando la silla. Ya, pues, pero a ellos no les importa. Por eso. Sí les importa, No. Es su no identidad les, conservadora. no, claro, depende de la perspectiva. Pero yo lo que creo es que no les interesa quedar bien con la dimensión de obvio. personas que le puede preocupar esos temas. supuesto. Ahora me da la impresión de que el comité político, por ejemplo, ninguna mujer. Quedaron todas fuera, ¿no? Sí. Mayuel José está Consuelo. en el desarrollo social. Sí. Ah, y está Wolf, incluida ya. es Wolf, ¿cierto? Perfecto. ¿No es Wolf? Sí, Wolf. Sí. Ella queda dentro todavía, sobreviviendo a este huracán de cambio de gabinete. Oye, ¿cómo queda Quirós? ¿Cómo ven a Quirós? Yo creo que empoderado. Mucho más empoderado que antes, sí. yo no sé. Yo Con más también, control de narrativa. yo también creo que no sé, porque recordemos que en esta disputa de segundo piso con Chile Vamos, ahí Quirós hacía fuerza con Irarrázaval. Irarrázaval queda mermado en esta pasada. Po. ¿Cierto? Sí, pues yo estoy de acuerdo con la Jo en términos de equilibrio de fuerza, porque justamente Quirós se estaba presentando como el presidente del país, como el que manda. De hecho, en el muro le sean mucho con eso. Como, Sí. le dicen presidente a Quirós y el otro, no, pero si yo soy el presidente, es parte de la rutina. Y está instalado eso, Quirós es el presidente. Pero yo siento que ahora se le para un contrapeso importante que es Alvarado. Sí, Con ese doble cargo. Ojo, el Ministerio del Interior ya no quedó tan grande como antes. Al sacarle seguridad, igual queda como un ministerio livianito. Y Segegov también siempre ha sido un ministerio más bien pequeño. Entonces yo creo que en términos de gestión, además que Alvarado tiene experiencia en gestión política, no debería tener mayores complicaciones para asumirlo en esos planos. No es que va a ser un ministro especialmente ocupado. Entonces va a tener tiempo para ponerle cabeza, para ver cómo contrapesa. Y ojo, le da la vocería. O sea, lo que él diga después va a ser muy difícil llevarle la contraria, como lo estaba haciendo Quirós cuando le salían estos tiros por la culata. Oye, Y muchas ojito- gracias a la gente que nos está viendo. La verdad nos está yendo muy bien. Gracias por estar. Un apunte. Creo que este cambio de gabinete puede marcar
el fin del candidato Kast y da el inicio al Kast presidente, porque va a tener más control político, va a tener más disciplina, menos experimento técnico como lo fue con la vocera Mara Seguini, porque creo que el gobierno entendió algo y esta lectura también la hizo Cristóbal Belolio ayer en Televisión Noticias y me tomo de eso, que ya no basta solamente con instalar agenda, ahora tienen que demostrar la capacidad de gobernar y ahora creo que tienen el control de la narrativa con esta experiencia de El presidente Raúl. dijo ayer que se acababa el periodo de instalación. Ujú. O sea, Declaración. es muy loco, porque eso en general es la luna de miel que los medios le dan a los gobiernos con 100 días. Oye. Se acabó a los 69. No hemos profundizado en lo del presidente ayer, pero hay varias cositas, varias perlitas en el momento del cambio, desde las caras, que había una cara como de decepción cada vez que, cuando tenía que despedir a la ministra, ponía una cara así como... ¿La como ministra? esa como que se arrugó. No, Kast, Ah, presidente Kast, como que arrugaba un poco el La semblante. cara de la guagua, como la han Sí, dicho. así como puta, tengo que hacer esto y como que trata de forzar una sonrisa, en fin. Pero además dijo varias cosas. En un momento dice, yo no tenía pensado hacer este cambio de gabinete. sí, Como lo que dice. y ojo, en general, en términos protocolares, el cambio de gabinete se presenta como una renuncia de los ministros. En general, los presidentes tienden a no atribuirse la salida de ministros. Y Kast lo primero que hace, no, yo no tenía pensado, o sea, fue decisión de él. ¿Cachai? Como que queda instalado. Más allá de, digamos, que todos sabemos lo que ocurre tras bambalina y cómo en el fondo se gestiona, siempre los cambios de gabinete se presentan como la renuncia a un ministro y el presidente acepta. Y eso es lo que no ocurrió ayer, porque Kast como que se ve o trata de imponer sobre la mesa que fue una decisión de él. Y lo otro es que también dijo que era un poco para tranquilizar a inversionistas. Entonces eso también está un poco aparejado con lo de Quiroz, mega reforma, en fin. Creo que hay que ponerle también atención a esa conferencia. Oye, de matemos prensa un que mito, me- no es el más rápido de la historia del siglo XX. No, no. Es 61 días con Germán Riesco. Pero no, hay más. Yo estuve ayer haciendo un reporteo un Historia. poco más a fondo. La dictadura cambia el gabinete al mes, en 11 de octubre. El primer gabinete con el que se instala la Junta Militar se cambia al mes. Y si vamos a los periodos democráticos, tenemos, por ejemplo, lo que ocurre el año 32, que tenemos un montón de presidentes en donde no solamente los gabinetes caen rápido, sino que gobiernos completos caen rápido. Y en el periodo parlamentarista, el caso de Germán Riesco, por ejemplo, es irrisorio. Tuvo 17 cambios de gabinete en 5 años. Tenía un promedio de 3,5, tenía que cambiar ministro. Sanfuente tiene un récord también. Él asume creo que el número 1. Él asume un día antes de Navidad y tiene que hacer cambio de gabinete el 8 de enero. O sea, duró dos semanas, le duró.